aquí que vamos a reaccionar a el iceberg de Ecuador. Datos aterradores ocurridos en Ecuador. Entonces vamos a ver esto. Primero que nada quiero comenzar dando las gracias al usuario Sombra Siniestra en TikTok, ya que tenía pensado hacer un iceberg de Ecuador, pero me daba algo de pereza encontrar los temas adecuados, y una noche sin querer me topé con su TikTok que decía misterios y casos extraños de Ecuador, y me pareció interesante ya que soy ecuatoriano y reconocí algunos temas con facilidad. Al ver que no estaban desarrollados, me encomendé esa misión pero en formato de iceberg. También añadiré temas que siento que hicieron falta para completar y poder brindar una mejor experiencia. Nuevamente créditos a Sombra Siniestra por recopilar los temas, y ahora sí vamos con el video. El iceberg de Ecuador. Ahora sí me acuerdo de alguno porque... Bueno, vamos a ver. Ecuador amazónico. Nivel 1 dice, Ecuador salvo de una crisis económica a Rusia. Bueno, lo sabía. Lenín Moreno intentó vender las Islas Galápagos. No te puedo creer, no lo sabía. La caída de Sucre fue premeditada. La leyenda de Cantuña fue real. El volcán Chalupas. Bueno, hay un poco de temas ahí. Interesante. Ecuador salvó de una crisis económica a Rusia. No te creo. La verdad no sé de dónde sale la idea de que Ecuador salvó económicamente a Rusia, siendo este un país que siempre ha tenido una mayor economía y una mayor estabilidad. Sin embargo, creo que este rumor Diablo, primera vez que veo la bandera de Rusia y con el logo ahí. Viene de la crisis financiera que sufrió Rusia en 1998, cuando el rublo se devaluó y el gobierno entró en default de su deuda externa. Durante esta crisis Ecuador no proporcionó ningún tipo de ayuda financiera al gobierno ruso, y en palabras del ministro de Economía, Fausto Ortiz, dejó claro que Ecuador no contaba con los recursos necesarios para salvar a un país como Rusia de su déficit económico. La leyenda de Cantuña fue real. La leyenda de Cantuña es una leyenda ecuatoriana muy popular, que nos la han enseñado desde la escuela, y hasta donde yo recuerde, venía en casi todos los libros públicos de lengua y literatura. Esta cuenta la historia de un indio que hace un pacto con el diablo para conseguir a tiempo la construcción de la iglesia de San Francisco en Quito. La leyenda dice que Cantuña era un indio pobre que había sido contratado por los padres franciscanos para la construcción de la iglesia y a cambio recibiría un pago económico bastante jugoso. Sin embargo, Cantuña no pudo terminar el trabajo a tiempo y ya le restaba un día para entregar la obra. Este se encontraba angustiado pues temía que lo encarcelaran o algo por el estilo. En su desesperación, Cantuña hizo un pacto con el diablo. El diablo aceptó ayudar a Cantuña a terminar el trabajo, pero a cambio Cantuña debía entregar su alma como compensación. Cantuña aceptó el trato y el diablo terminó el trabajo en una sola noche. Sin embargo, Cantuña se dio cuenta de que la había cagado, ya que no quería perder su alma, por lo que se le ocurrió un plan para engañar al diablo. Al amanecer, Cantuña se levantó temprano y escondió una piedra en el atrio. Cuando el diablo llegó a reclamar el alma de Cantuña, se dio cuenta de que faltaba una piedra. El diablo se enojó y le dijo a Cantuña que no le daría su alma a menos que le entregara la piedra. Cantuña se negó a entregar la piedra y el diablo se fue furioso. Cantuña se salvó y su alma quedó a salvo. Digo, después de escuchar el pequeño resumen de Cantuña, ya me dirás tú si suena real o no, pero de serlo, Cantuña fue un gigachad. Lenín Moreno intentó vender las Islas Galápagos. Eso no lo sabía ni por el puta. Esta es una teoría que se propagó a principios de este año, y que por cierto no tenía nada que ver con Lenín Moreno, sino más bien con el actual presidente Guillermo Lasso, pues ciertos medios decían que el gobierno... Diablo, esa pinta de Guillermo Lasso. Sino más bien con el actual presidente Guillermo Lasso. Uy, esa pinta. Epa, para mí que a contratar mineros pues ciertos medios decían que el gobierno había cedido la soberanía de las Islas Galápagos en el canje de deuda que firmaron para destinar fondos que serían usados para la conservación de las Islas Galápagos. Sin embargo, esto fue negado por el propio gobierno en un documento que indicaba cómo Ecuador no había cedido ningún tipo de control sobre la soberanía de las Islas Encantadas.
El gobierno también explicó que el directorio del Galápagos Lab Fund, nombre con el que se identifica el fideicomiso abierto para este canje de deuda, posee 11 miembros, de los cuales 8 son ecuatorianos y 3 extranjeros, y dichos fondos provienen de fundaciones y no implican en absoluto el uso de fondos públicos para su funcionamiento. Las Islas Galápagos son un patrimonio natural de la humanidad y son un importante destino turístico para Ecuador, ya que inyecta millones de dólares a la economía del país, por lo que veo tonto que algún gobierno intente venderlas por el precio que sea. El volcán Chalupas podría destruir Ecuador. Para empezar, el volcán Chalupas es un supervolcán que fue descubierto en 1980 y se encuentra ubicado entre las provincias de Napo y Cotopaxi. Y esta teoría hace referencia a una explicación hecha por el científico griego y profesor de la ESPE, Teófilos Tolkeridis. Este científico dijo que una futura erupción del Chalupas extinguirá por completo la vida en el territorio ecuatoriano, esto basándose en estimaciones de la última erupción registrada de este supervolcán, las cuales tomaron lugar hace ya 200.000 años. También dijo que durante el siglo presente habría un 6% de probabilidad de que el Chalupas entrará en actividad. Yo ni siquiera sabía de ese volcán. La caída del Sucre fue premeditada. La caída del Sucre ecuatoriano fue un evento que tuvo lugar el 9 de enero de 2000, cuando en el gobierno de Yamil Maguad se decretó la dolarización de la economía ecuatoriana. El Sucre ecuatoriano había sido la moneda de curso legal en Ecuador desde 1832 y su caída fue un evento de gran impacto y crisis, tanto en lo económico como en lo social. Existe una teoría conspirativa que dice que la caída del Sucre fue premeditada por un grupo de personas de la élite que querían enriquecerse a costa de la economía ecuatoriana. Esta teoría afirma que los responsables de la caída del Sucre manipularon los mercados financieros para de esa forma provocar una caída sin fin en el valor de la moneda ecuatoriana. Sin embargo, no existen pruebas que respalden esta teoría. Y se cree que la caída del Sucre fue más bien causada por una serie de factores, incluyendo la crisis económica de 1999, la deuda externa ecuatoriana y la falta de confianza en el gobierno de Maguad. OVNIs descubiertos en volcanes. Esta me interesa. La verdad que con las noticias recientes sobre la confirmación del gobierno estadounidense acerca de vida extraterrestre, no sería nada descabellado. Pero hasta la fecha no existe algo que relacione volcanes ecuatorianos con aliens y ovnis. Pero bueno, dejémoslo He en que escuchado que bueno, aquí en Ecuador, no sé si en el Cotopaxi o en algún volcán, que hay avistamiento ovni. Incluso gente se va allá para verlos y todo eso. Así dicen, no sé. Una vez me vi como un tipo de documental así. Pero vamos a ver qué tiro. es un misterio. Ecuador amazónico. Ah, qué mierda. Desde siempre O sea, ese fue el dato del man. Qué verga. y hasta siempre. Fernando Villavicencio. Fernando Villavicencio fue un periodista y político ecuatoriano aspirante a la presidencia de la República, que fue abatido el 11 de agosto de 2023, mientras salía de dar un discurso en una institución eso sí lo sé. educativa ubicada en Quito, Qué bestia. con varias detonaciones de fusiles que impactaron su cabeza y pecho, perdiendo la vida casi al instante. Los autores del magnicidio aún no han sido identificados, pero hay quienes creen que el crimen fue orquestado por el expresidente Rafael Correa, y otros que el gobierno de si no me Guillermo meto, Lazo loco. estuvo involucrado en el hecho. Como sea, las investigaciones siguen en curso, por lo que estas son solo especulaciones y habrá que esperar mucho tiempo para que se llegue a conocer la verdad. Qué bestia. Lo mataron saliendo nomás. Corrupción durante la pandemia. Bueno, eso sí creo. Bueno, para los panitas ecuatorianos que verán el video, no es un tema que los tome por sorpresa, y es que se sabe desde hace rato que durante la pandemia, la mano sucia de la corrupción se vio envuelta en el luto y desesperación que sembró el COVID-19 siempre, en la el gente de territorio mierda. ecuatoriano. Para ello, resumiré en 4 puntos los casos de corrupción más conocidos y comprobados.
1. Sobreprecios en la compra de pruebas COVID-19. En 2020, año en el que la pandemia tuvo su impacto más significativo, el gobierno de Ecuador pagó precios exorbitantes por pruebas COVID-19 a un proveedor privado. Este caso está actualmente bajo investigación por la Fiscalía General del Estado, esperando ser resuelto. Lo que significa que posiblemente quede en el olvido a menos que haya intereses políticos de por medio. 2. Robo de suministros médicos. En el mismo año, hubo una serie de robos de suministros médicos a hospitales y centros de salud en Ecuador. Los suministros robados incluían mascarillas, guantes, batas y desinfectantes, los que por cierto tenían un precio exorbitante durante el auge de la pandemia. Recuerdo que en abril de ese año intentamos comprar mascarillas y te vendían una caja en la farmacia por $45. Una completa salvajada. Eso es una puta mierda. 3. Sobornos en la compra de vacunas. En 2021, el gobierno de Ecuador fue acusado de recibir sobornos de fabricantes de vacunas COVID-19 a cambio de contratos de compra. Y este es otro caso que está bajo investigación por la Fiscalía General del Estado. 4. Nombramientos políticos en el Ministerio de Salud. En 2020, el gobierno nombró a una serie de funcionarios políticos al Ministerio de Salud, a pesar de que estos no poseían experiencia en salud pública. Estos nombramientos fueron duramente criticados por ser un intento de politizar el Ministerio de Salud y de desviar recursos para fines políticos. Qué hijo de puta, ¿no? Toda la mierda. La familia B. Ay, no. Supongo que con la familia B se hace referencia a los Bucaram. Si es así, hablaré lo conocido no más porque quien los conoce saben de que son capaces y yo, papus, no quiero ser silenciado. Esta familia se ha visto envuelta en una serie de escándalos desde que llegaron a cargos políticos, comenzando por el patriarca Abdalá Bucaram, quien entre los años 1996 y qué miedo esa imagen, loco, y con Jesucristo atrás ahí, crucificado. 1997 fue presidente de la República, siendo este último año el de su destitución como mandatario, pues fue acusado de corrupción, abusos de poder y mala gestión económica. Su hermana Elsa Bucaram es recordada Dios mío, hoy mejor no digo nada, porque me silencian también. por un infame paso que tuvo en la alcaldía de Guayaquil durante el periodo 1988 a 1991, aunque fue elegida por voto popular. El pueblo pronto se daría cuenta del grave error que cometió, ya que durante su mandato realizó una entrega de juguetes para familias de escasos recursos. Dicha colecta sería realizada a las afueras del Palacio Municipal. Sin embargo, contrario a lo que uno pensaría, este acto en vez de resultar en algo organizado y bien cuidado, pues se trataban de autoridades y sobre todo iba dirigido para niños, culminó en la alcaldesa y sus secuaces lanzando bolsas de juguetes desde el balcón municipal, lo que generó una estampida humana debido a la gran cantidad de familias que se habían dado cita para el evento. Y en dicha estampida 2 menores resultaron fallecidas y otros tantos con heridas leves y graves. Esto solo es una abreboca, pero como dije al principio, de esta familia es mejor hablar hasta donde a uno le conviene, pero si quieres saber les recomiendo googlearlos y ya, se enterarán de muchas cosas que omití acá por precaución. Mejor no hablemos de eso. Milagro de la Virgen del Cisne. Aquí la verdad sí entra en confusión porque lo único que pude encontrar acerca de esto es un artículo del diario La Hora que cuenta la historia de una mujer oriunda de Cuenca, identificada como Rosa María Rubio Garzón, donde cuenta cómo durante un evento donde se celebraba a la Churona, que es como algunos devotos llaman a esta virgen, le concedió el deseo de caminar. Esa noticia no. Esto sucedió porque la mujer cuenta que en su mente le dijo a la Virgen, cito textualmente, «Vos me llevas en sillas de ruedas y sabrás cómo me traes», y de repente al proceder a cantar una canción que compuso para esta virgencita, vio cómo sus piernas respondieron y pudo levantarse. La gente en el lugar entró en júbilo y gritaban como si hubiesen visto un milagro. Cosa que sucedió. La verdad no sé si esto fue real o no, pero dato es dato. Ahora al investigar sobre este suceso también encontré un video grabado desde un celular que muestra cómo la Virgen del Cisne está llorando. Esto me recordó a esos videos del 2010 donde salían vírgenes llorando sangre, era bastante creepy eso. Guerra del 41.
para Perú. El conflicto se originó por la disputa territorial de la región de Tumbes, Jaén y Manes, que habían sido cedidas por Ecuador a Perú en el Tratado de Guayaquil de 1829. El 5 de julio de 1941, las fuerzas peruanas lanzaron un ataque sobre la provincia ecuatoriana de El Oro y el ejército ecuatoriano fue derrotado y obligado a retroceder. El conflicto terminó el 29 de enero de 1942 con la firma del Protocolo de Río de Janeiro, que confirmó la victoria peruana y cedió a Perú las provincias de Tumbes, Jaén y Manes. El suceso bélico dejó un saldo de más de 5.000 fallecidos y 10.000 heridos. También causó daños importantes a la infraestructura de ambos países. El conflicto tuvo un impacto negativo en las relaciones entre Ecuador y Perú, que no fueron plenamente normalizadas hasta 1998, cuando ambas naciones firmaron el Acta de Brasilia. Suicidio. Centro Comercial El Caracol. Sobre estos actos terribles solo existen dos, uno registrado en febrero de 2012, cuando un hombre de 30 años se lanzó desde el último piso del centro comercial y perdió la vida al instante. Las autoridades indicaron que el móvil del hecho pudo estar relacionado con relaciones sentimentales. Mientras que el segundo tuvo lugar en marzo de 2019, cuando un adolescente de 17 años se lanzó desde el quinto piso del lugar y perdió la vida. Ecuador amazónico, Nivel 2. desde siempre y hasta Wow. siempre. Pero sí son más duros. Los hermanos Restrepo. Ay no, hermano Restrepo. Mi mamá me contaba Los de hermanos Restrepo fueron eso. Mi mamá me contaba de eso, pero es una historia gore. dos estudiantes ecuatorianos que desaparecieron en Quito, Ecuador, el 8 de enero de 1988. El mayor de los hermanos era Carlos Santiago Restrepo, que en ese momento tenía 17 años, y Pedro Andrés Restrepo, su hermano menor, que tenía 14 años. Dios mío. Ambos hermanos fueron detenidos por la policía y desaparecieron sin dejar rastro. El caso de los hermanos Restrepo es uno de los casos más conocidos de violaciones de derechos humanos en Ecuador. Tal fue el impacto de este caso, que fue investigado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes determinaron que los hermanos fueron detenidos arbitrariamente, torturados y ejecutados por la policía. Qué hijos de puta. El caso de los hermanos Restrepo aún no está cerrado, ya que la familia de los hermanos sigue exigiendo justicia y el gobierno de Ecuador Ya han sigue pasado investigando el tantos caso, y tantos pero años. siendo realistas, la probabilidad de que se encuentre a los hermanos con vida es igual a la de que algún día el gobierno señale culpables y se dicte una sentencia sobre ellos. Dios mío, qué feo. Desaparecieron sin dejar rastro, lo ejecutaron y pues. Periodistas del comercio. El 26 de marzo de 2018, 3 periodistas del comercio identificados como Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra, fueron raptados por un grupo armado en la provincia de Esmeraldas, que se ubica en la frontera entre Ecuador y Colombia. Wow. Casi un mes de las desapariciones, el 12 de abril fueron hallados los cuerpos sin vida y con señales de tortura de estos 3 periodistas. Los responsables del rapto y posterior tortura fue el grupo armado Frente Oliver Sinisterra, una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. El Frente Oliver Sinisterra es un grupo armado ilegal que opera en la frontera entre Ecuador y Colombia. Este se caracteriza por una serie de delitos como el secuestro, asesinato, narcotráfico y tráfico de armas. El fallecimiento de los periodistas del comercio causó una gran conmoción en las naciones vecinas de Ecuador y Colombia. Ambos países repudiaron el acto y anunciaron que tomaron medidas para dar con los responsables y llevarlos a la justicia, lo que nos lleva a abril de 2019, cuando el gobierno de Ecuador anunció la captura de 2 miembros del Frente Oliver Sinisterra, identificados como alias Cherry y alias Reinel, fueron acusados de su participación en el rapto y fallecimiento de los periodistas del Esos temas comercio. son serios, loco, qué miedo. Embarazo infantil 2018. Supongo que Diablo. este tema se refiere a un incremento en el porcentaje de casos relacionados al embarazo infantil, ya sea por abusos o por aprovechamientos de la situación económica e intelectual de las menores y la familia.
Porque quien vive en Ecuador sabe que estos casos en su mayoría pasan por familias de escasos recursos, en los cuales los padres inescrupulosos y ambiciosos ofertan a las menores para hacer uso de ellas en el ámbito de la prostitución, a cambio de dinero o objetos materiales. Gonorrea, qué horrible Una esto. situación muy horrible, la verdad, y de la que es mejor no hablar mucho ya que luego me banean el video. Caso Efraín Ruales. Efraín Ruales Tema fue un reciente. actor, presentador de televisión, modelo y cantante ecuatoriano de 36 años, que fue privado de su vida en un tiroteo el 27 de enero de 2021. Ruales fue interceptado por dos hombres en una motocicleta mientras salía del gimnasio en una camioneta la mañana del 27 de enero de 2021. Los motorizados realizaron varias detonaciones a quemarropa en contra su vehículo, lo que resultó en el fallecimiento inmediato del presentador. Luego de este suceso, la policía arrestó a 6 sospechosos en relación con el crimen cometido hacia Efraín Ruales. Los sospechosos presentaban antecedentes por homicidio, robo, asociación ilícita y portación ilegal de armas. Hasta la fecha el caso de Ruales sigue siendo investigado y la policía ha dicho que el crimen fue un acto de sicariato. Sin embargo, a día de hoy no se ha revelado el móvil del crimen. Wow. La Cueva de los Tallos. Eso no lo sé. La Cueva de los Tallos es una cueva de piedra caliza ubicada en la provincia de Morona, Santiago, en Ecuador. Es considerada una de las cuevas más grandes del mundo, con una longitud de más de 100 kilómetros y una profundidad de más de 100 metros. La cueva está llena de estalactitas y estalagmitas que le dan un aspecto aterrador y también alberga una gran variedad de animales, incluyendo murciélagos, serpientes y ranas, y como dejar de lado al guácharo o tallou, quien es el que le da el nombre al lugar. La Cueva de los Tallos es conocida por sus misteriosas pinturas rupestres que representan figuras humanas, animales y símbolos que aún no han sido descifrados. Algunas personas creen que las pinturas son de origen extraterrestre, mientras que otros creen que son de civilizaciones antiguas. También es conocida por sus supuestos tesoros, pues se dice que la cueva alberga una gran cantidad de oro, plata y otros objetos preciosos. Sin embargo, nadie ha podido encontrar estos tesoros, y algunos creen que son solo leyendas. La Cueva de los Tallos es un lugar misterioso y fascinante que ha sido objeto de muchos estudios e investigaciones. Hasta el mismísimo Neil Armstrong ha hecho una expedición en ella. Sin embargo, todavía hay muchas cosas que no se saben sobre la cueva, y es probable que siga siendo un misterio durante muchos años más. Los Zapara tienen la cura del cáncer. Primero que nada, ¿quiénes son los Zapara? Este es un grupo étnico que vive en la Amazonía ecuatoriana, siendo uno de los grupos indígenas más pequeños de Ecuador, con una población aproximada a los 500 individuos. Los Zapara hablan una lengua propia y poseen una cultura muy rica y diversa. También se les conoce por tener una fuerte conexión con la naturaleza, tanto así que ellos creen en que los espíritus de la selva los protegen. Este grupo étnico también es conocido por sus artesanías, especialmente sus hamacas y sus canastas. En los últimos años, los Zapara han estado luchando por proteger su territorio de la expansión de las actividades petroleras. También han estado trabajando para preservar su cultura y su idioma. Ahora, yendo al tema de si poseen la cura del cáncer, en una entrevista realizada al líder de los Zapara, Manari Usigua, este dijo que su anterior patriarca, Cesario Santi, conocía la mezcla exacta de plantas para tratar enfermedades como el cáncer. También dijo que a su comunidad han llegado cientos de enfermos terminales de cáncer, así como de hepatitis y diabetes, asegurando que todos ellos, en su mayoría extranjeros, habían curado sus enfermedades al recibir la atención de los Zapara. Ahora queda en ti creer esto o no. Diablo, puede ser que sí. Santi tiene remedios que nadie más Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. Augusto Flores y el gato de... quiere. Wow. No lo Bueno, sabía. este tema sí me dejó algo perturbado ya que no conocía en No lo sabía. Bueno, hay muchas cosas que no sé real. absoluto algo sobre él.
Augusto Flores Andrade era un miembro de un grupo de críticas en redes sociales que se hacía llamar el Quinto Poder, en el cual hacían acusaciones graves al régimen de la época. Estamos hablando del 2015, así que ya sabemos a qué régimen se refería. Bueno, este señor en una tarde normal del 23 de diciembre del 2015, disfrutando junto a su familia en su domicilio ubicado al norte de Quito, recibió un llamado desde la garita de su urbanización, para informarle que dos sujetos sin identificar se acercaron y pidieron que los dejaran pasar para llevar un regalo de Navidad al señor Augusto Flores. Este último le pidió al guardia que recogiera la caja y se la tuviera, que más tarde pasaría por ella. Como lo prometió, el hombre fue esa noche a recoger el supuesto obsequio envuelto en papel de regalo junto a una tarjeta navideña. Al quitar el papel, el hombre descubrió que la caja tenía forma de ataúd y dentro de ella se encontraba un gato destripado junto a múltiples fotos de su esposa e hijos. Adjunto a estos había un mensaje que le daba un plazo máximo de 24 horas para cerrar tanto su cuenta de Facebook como de Twitter, o si no debía atenerse a las consecuencias. El señor Augusto, impactado, realizó la denuncia a Fiscalía y en su momento no borró las cuentas, pero en la actualidad intente buscarlas y solo está su perfil de LinkedIn. Qué jodido lo que le hicieron. El perro de Capitán. Ni quiero ahondar mucho en este tema porque lo recuerdo claramente en la época que pasó y se me hace desagradable. Esto se trata de una fotografía que circuló en 2012 por Facebook donde se podía identificar a militares ecuatorianos sosteniendo la cabeza de un perro fallecido en una mano y en la otra el cuerpo, mientras en el rostro se les notaba una risa psicópata y vil. Por suerte fueron identificados por las autoridades militares y se llevaron su respectiva sanción. Pero para mí ninguna sanción borrará de sus mentes el cómo disfrutaron haciendo eso con el pobre animal. Ya, la gente muy mala. Caso Jaime Roldós. Jaime Roldós Aguilera fue un abogado y político ecuatoriano que se desempeñó como presidente de la República del Ecuador de 1979 a 1981. En 1979, Roldós fue elegido presidente de la República del Ecuador y su gobierno se caracterizó por su compromiso con la democracia, la justicia social y el desarrollo económico. Roldós también fue un fuerte defensor de los derechos humanos y de la paz en América Latina. Su fallecimiento se dio el 24 de mayo de 1981, cuando sufrió un accidente aéreo en la provincia de Loja. Hay quienes teorizan que el fallecimiento del presidente junto a su esposa Marta Bucaram y la comitiva presidencial fueron víctimas de un atentado. Esto se basa en el hecho de que Jaime Roldós era un político muy popular y carismático, que estaba llevando a cabo reformas importantes en el Ecuador, por lo que generó descontentos en ciertos individuos poderosos, ganándose enemistad con tipos poderosos que pudieron haber orquestado este atentado. El fallecimiento del presidente es recordado como un evento trágico que conmovió a la nación ecuatoriana y generó un luto nacional sin precedentes. Hasta la fecha es considerado como uno de los mejores presidentes ecuatorianos de la historia. Diablo, ¿qué había pasado? Terremoto del 2016. El terremoto de 2016 ocurrido en Ecuador fue un terremoto de magnitud 7,8 en la escala Richter que sacudió la costa norte del país el sábado 16 de abril. Del terremoto hay demasiadas historias bien gonorrea. Abril de 2016. El epicentro del terremoto se localizó cerca de la ciudad de Pedernales, en la provincia de Manabí, y causó estragos generalizados en la región, con más de 600 fallecidos, 6.274 heridos y 9 desaparecidos. El terremoto se produjo a las 18:58 hora local y duró unos interminables 30 segundos. Se sintió en todo el país y en países vecinos como Colombia, Perú y Panamá también fue percibido, pero en menor medida. En las provincias de Manabí, Esmeraldas y Los Ríos, miles de casas, edificios y puentes fueron destruidos. También se produjeron cortes de agua, electricidad y telefonía. El terremoto no solo dejó valiosas pérdidas humanas, pues también ocasionó un impacto significativo en la economía del país. Se estima que los daños causados por el terremoto ascendieron a más de $10.000 millones.
motín en la penitenciaría del Litoral. Bueno, eso también es un tema reciente. A ver, tengo que empezar diciendo que en la cárcel ubicada en Guayaquil han existido varios motines en los últimos 3 años. Sin embargo, el peor y con diferencia se lo lleva el que tuvo lugar el 28 de septiembre del 2021, cuando 2 grupos delictivos discutieron a causa de saber cuál tenía más poder en el recinto penitenciario. Esta masacre que libraron ambos bandos delictivos dejó un resultado de 123 fallecidos y cientos de heridos. Algo a destacar de este suceso fue la brutalidad de los decesos y la frialdad con la que fueron cometidos, tanto así que algunos perpetradores grababan mientras hacían esto dentro de la cárcel. Fue un día muy oscuro para Ecuador y sobre todo para Guayaquil. Caso Fibeca. Eso no lo sé. El caso Fibeca fue un incidente ocurrido el 19 de noviembre de 2003, en el que 8 personas fueron abatidas y 3 fueron desaparecidas por la Policía Nacional del Ecuador en la ciudad de Guayaquil. El suceso ocurrió durante un operativo policial en una farmacia Fibeca, en el que se sospechaba que un grupo de personas estaba asaltando el local. Según la versión policial, los 8 hombres fueron abatidos en un enfrentamiento con los agentes, mientras que las 3 mujeres fueron detenidas. Sin embargo, testigos presenciales y familiares de las víctimas denunciaron que las personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por la Policía Nacional. El caso Fibeca causó una gran conmoción en el Ecuador y fue ampliamente denunciado por organizaciones de derechos humanos. En 2005, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió una resolución en la que condenó al Estado ecuatoriano por las violaciones de derechos humanos ocurridas durante el operativo policial.